Estamos saludando ya en este nuevo tema y a esta mesa de trabajo a la doctora Paulina Araujo. Y a ella le hemos pedido primero una visión jurídica para invitarla sobre los famosos Panama Papers o los papeles de Panamá que han sido filtrados y que ya comienza a haber la discusión. Lo mismo que con Assange o con si es legítimo o no obtener esta información de la forma que se ha obtenido. Entonces, lo primero sería, ¿es ilegítimo descubrir así las cosas que parecen no son del todo claras en estos Panama Papers? Bienvenida, doctora, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, siempre un gusto estar doctora. Aquí. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Y pues bien, más allá de la legitimidad o ilegitimidad de la información que al fin de cuentas nos la han dado al mundo, este grupo de periodistas internacionales, lo importante es saber y que todos los oyentes tengan claro que no se puede hacer un sinónimo entre paraíso fiscal y delito. Yeah. O sea, no necesariamente el paraíso fiscal va a implicar conductas delictivas. ¿Por qué? Porque el paraíso fiscal como definición en sí mismo es un territorio en el cual conviven dos sistemas fiscales diferentes. Es decir, hay una dualidad. Mientras a los ciudadanos de ese territorio les van a aplicar sus leyes, entre ellas las leyes tributarias, de pagar impuestos, en cambio a los extranjeros en ese territorio les van a dar un trato privilegiado. ¿Para qué? Una decisión soberana del Estado para atraer capitales. Exactamente. Toma la decisión de buscar esa inversión extranjera, les dan bastante beneficios, en muchos casos exención total, no pago de impuestos, secretismo para el manejo de cuentas, y es más, para que no tenga que abrir una cuenta a nombre de esa persona, se da la posibilidad de crearse empresas. Y ahí es donde ya empezamos en el juego de que en el paraíso fiscal, primero, en quién tenemos que centrar la atención es en los extranjeros que van a tener el privilegio tributario. Luego, en las empresas. Las dudas podrían venir entonces desde creer que un paraíso fiscal tiene de per se este tema, el secretismo y las empresas para manejar cuentas. A ver, ¿sí? En términos generales, pero no quisiera hablar de una regla tajante de que siempre se da ahí. Pero hasta aquí, como hemos visto, este territorio que va a dar un tratamiento privilegiado a extranjeros, incluso suele suministrar la posibilidad de que se constituyan estas empresas también de un modo muy sencillo. Hasta aquí no tendríamos problema. Claro. Se cumple la decisión soberana de un país con la llegada de capitales de gente que está interesada en pagar menos. Vean, son actividades económicas internacionales que no es que se las busca fomentar, sino que existen. Porque obviamente el resto de países sí se ven afectados, puesto que el dinero que se estaría generando en ese país no se queda ahí. No tributa ahí, sino que está migrando a este paraíso fiscal. Entonces, hay países que se sienten afectados porque sus propios capitales, pero es también una decisión personal, ¿no? Es decisión personal, pero, y aquí viene la situación en la cual hay que centrar la atención. ¿Cuál es el origen del dinero? O sea, no es el paraíso fiscal o las actividades offshore, que se llama, que no es más que las actividades fuera del territorio. Las actividades son que la justicia no les alcanza o digamos las autoridades tributarias, cualquier autoridad. O sea, son actividades fuera del territorio del país que se van a llevar a cabo en ese paraíso fiscal que está dando trato privilegiado a los extranjeros. Ahora, ¿de dónde proviene ese dinero? Ahí es el cuestionamiento que surge y de ahí podemos ir hilvanando todas las pistas que nos podrían conducir a que existe un delito económico. En términos generales. En ese paraíso fiscal. Un delito jamás es admitido en ningún territorio. Entonces, partiendo de la generalidad que es el delito económico, habrá que ver de qué delito económico se trata. Porque hay varios delitos económicos. Uno de ellos es la evasión tributaria,
que nosotros la conocemos como defraudación tributaria. La doctrina del derecho penal económico lo encasilla en delitos contra la hacienda pública, porque al fin de cuentas es el fisco, el Estado, el que se está perjudicando porque no está recaudando los impuestos que se deberían pagar. Una modalidad de delito económico. Otra modalidad de delito económico es el lavado de activos, en donde el dinero que no tiene un origen lícito, entonces lo vamos para enmascararlo y darle una apariencia de licitud, a moverlo, por ejemplo, a una empresa, en hacer ciertas inversiones. Ahí se convierte en una empresa que solo sirve de pantalla. Exactamente, empresas de papel. Y también con esta operatividad de esta delincuencia de cuello blanco, por lo general, quienes están beneficiando no utilizan su propio nombre, sino que ahí es lo que crean sus empresas, incluso utilizan testaferros para ahí empezar a triangular y hacer toda esta trama que no es fácil de investigar, dicho sea de paso. De ahí que sí ha llamado la atención que sin más, con la información que se ha vertido de los Panama Papers, se diga, no, yo no creo que hay delito, entonces no hay que hacer nada. Cuando vean, ya hemos visto que resolver asesinatos en 3 días fue apresurado. ¿Qué le diré de un delito económico? Que son delitos silenciosos, que son delitos que necesitan de una verificación de cómo se están moviendo los capitales. Entonces, frente a todo este escenario, vuelvo a hacer hincapié en dónde tenemos que centrar la atención, es en el origen del dinero. Si usted logra justificar por qué tiene ese monto de dinero, perfecto. Y segundo, si usted quiere sacar, por ejemplo, el dinero del Ecuador para llevarlo afuera, abrirse una cuenta, constituirse una empresa, tendrá que tributar primero ese dinero en el Ecuador, pagar el impuesto de salida de divisas, pagar incluso las transferencias bancarias que se tengan que hacer, porque pensar que uno lleva los millones de dólares en una maleta, no. Aunque se han dado casos. Bueno. Han dado casos. Tenemos casos también de un manejo de dinero a veces bastante folclórico. Pero claro, por ejemplo, en el caso de un funcionario público, y eso también, pese a la complejidad de investigación del delito económico, tampoco es tan difícil tabular si se comete o no. En un funcionario público, usted puede saber cuánto es su sueldo mensual. Es información pública, se sabe. ¿Cuánto paga de impuesto a la renta Perfecto. mensual? Porque puede ser no solo el salario, sino además algún otro ingreso, pero tiene que estar declarado. Tiene que estar justificado. De ahí que si usted tiene una persona que, por ejemplo, gane $60,000 anuales, entiéndase $5,000 mensuales, que para el Ecuador entenderíamos las altas autoridades estarían por ese rango. Pero si esa persona, por ejemplo, está participando en estas actividades fuera del país, en estos lugares en donde sabemos que se constituyen las empresas precisamente para tener un control menor y precisamente para pagar menos, bueno, pues si se está haciéndolo con un capital de $1 millón, uno entra en un cuestionamiento de decir de dónde salió el dinero, ya que no hay una compaginación con lo que podría percibir legalmente. Sin embargo, puede ser que la persona le justifique y le diga, vea, me gané la lotería, tuve una herencia, vendí ciertas tierras. Y además, heredé y aquí está el impuesto que pagué sobre el herencia. Perfecto. Entonces, mire, sé que ha salido una lista incluso ya nacional de varias empresas ecuatorianas que también han visto que tienen sus sucursales u otras empresas en Panamá. Y claro, ahora hay que ver si es que esas empresas se constituyeron bien, el dinero salió bien del Ecuador y adicionalmente son empresas que se sabe son operativas también en Panamá. Es decir, han respetado la legislación ecuatoriana y están cumpliendo con las regulaciones panameñas. Ahora, perdón que le corte. Sí, por favor. En esta situación, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hemos tenido que la información de los Panama Papers han dado varios nombres de ciertos funcionarios del Ecuador, indicando que no son todos, sino que los han hecho públicos porque se entiende que son servidores del Estado, que son las personas que se someten a un escrutinio público minucioso y de quienes se espera total pulcritud en sus patrimonios
y que adicionalmente no tendrían reparo alguno al rendir cuentas a la sociedad. Porque además tienen que presentar. Tienen que hacerlo, no es un favor que lo hacen. Pero hay algunos que se ofenden. Entonces, a través del organismo público donde está prestando sus servicios, se amenaza con juicios de calumnias a varias personas porque se entiende que es afectado su honor, cuando hubiese sido muy ponderable más bien que se empiece a transparentar. Decir, esto es. Y si le dicen, vea, usted está inmiscuido en este negocio, logre explicar el por qué está en ese negocio. Si tiene una explicación clara, diáfana y legal, no estaríamos ante una conducta que debería ser investigada. Y con esto termino. Por favor. La situación del doctor Galo Chiriboga, de quien sí, bastante ponderable, agradecerle de que no ha amenazado con seguir juicios a nadie, bien. sino que más bien ha dicho que los órganos de control entren y analicen sus declaraciones. Sin embargo, él hace mención a la situación de la empresa Madrigal Finance Corp, que es en donde surge el eventual cuestionamiento. Pero hay algo que sí me llama la atención, incluso desde la teoría, porque textualmente el doctor Chiriboga dice, esta empresa no tiene actividad económica o bancaria. Me permito decirle, desde la definición más básica de empresa que le encuentro en el Internet hasta obras de derecho comercial y económico, le determinan que una empresa es una institución dedicada a actividades que persiguen fines económicos y comerciales. De ahí que no se comprende, y ahí sí lo hablo desde el punto de vista societario-económico, cómo la primera afirmación, y se la dice sin más, sí, tengo una empresa, pero es una empresa que no tiene actividad. Entonces, ¿yo para qué constituyo una empresa? Entonces, de ahí vanamos con la siguiente explicación. Que esta empresa es propietaria de un inmueble y que fue constituida, se entiende, para resguardar la inversión que representa ese inmueble. Ahora, si yo voy a resguardar un inmueble, una casa que está en Ecuador, ¿por qué necesito tener una empresa en territorios donde tienen bastante flexible la situación de rendición de cuentas? Yo quisiera, al saludar al señor doctor Mauricio Gándara, se volvió este tema explicado así, hay una base jurídica, el per se tener una empresa no es delito. Claro, sus actividades, sus recursos pueden transformar en una actividad delictiva, ¿no es cierto? Estamos nuevamente en una confrontación, periodismo, corrupción, o es un escándalo así que genera sombra sobre gente que no debería ser generada. Bienvenido, doctor, buenos días. Muchas gracias, Pancho, a la doctora Araujo, que le consulto sus libros cada vez que tengo que entrar en algún tema penal. Algún tema penal. No ejerzo propiamente la profesión, pero me ha tocado. Sí, en ese sentido, ¿no? Me ha tocado. Bien, aquí hay tantas cosas que uno no sabe por dónde empezar. Pero empecemos por lo último que usted menciona y que es un artículo que se publica en el diario El Universo ayer, en que digo, prensa versus corrupción. Porque aquí, como recordaba la doctora Araujo, cuando alguien dice alguna cosa, le amenazan, pone alguna objeción, algún contrato, alguna cosa, enseguida le amenazan con difamación, ¿no es cierto? ¿Sí? Y a ese pobre periodista o ese político que ha denunciado, cosas por el estilo, se le lanzan por recomendación del propio presidente que le sigan juicios de difamación. Aquí no le pueden seguir a nadie los juicios de difamación, porque hay como 400 periodistas, pues, que han hecho esto, y como 76 que hayan, como 76, cálmese, como 76 diarios o cosas por el estilo, en sí, no se pueden. Es una organización mundial. Claro, no se pueden dar contra todos, ¿cierto? Particularmente le pueden seguir a una persona, a un periodista, a una radio, como ustedes sufren aquí constantemente, ¿no es cierto? Y los diarios, etcétera. Pero contra esta cosa de esta magnitud, nada pueden hacer y ha sacudido al mundo entero. Por eso es que
el presidente que recomienda que se sigan juicios a todo el que afirma alguna cosa que ponga en duda, dice, se queja de que hayan salido estos nombres de algunos funcionarios del gobierno, diciendo que solo los más descarados pudieron hacer eso, ¿sí? Los más descarados. Entonces, esa es su objeción, en lugar de decir que esos funcionarios expliquen y justifiquen. De aquí se ha dado entonces, el papel del periodismo es el fundamental este rato en la sociedad, y más en las sociedades en que no hay organismos de control, pues todos están sometidos, ¿sí? Ya le comentaré a Andrés, que acaba de llegar, al diputado Andrés Páez, Le damos sobre su juicio político. Pero es que no hay organismos de control, pues. Entonces, la prensa sustituye a todo eso. Pero vámonos al asunto de fondo. Porque usted puede tener una cuenta corriente en el exterior, pero a su nombre, pues. Claro, Como la tiene aquí, puede tener afuera, ¿no es cierto? Porque es que se hace una compañía en que le dan nombrando los directores para que usted ni asome siquiera en el asunto. El consorcio jurídico le entrega todos esos. Con todos, como han dicho el señor que actúa aquí en el Ecuador. Yeah. Les entregamos ya Ramón hechitas Fonseca. con directores de la compañía, ¿no es cierto? El representante aquí. Les entregamos todo hechito. Cada que hay eso, hay algo que ocultar. Usted encuentra ya desde ese hecho Pero una hay duda. algo que ocultar, pues. Sea por el origen de los fondos, o sea para no pagar impuestos, o quién sabe qué más. ¿Cierto? Ya, porque la imaginación puede dar para puede volverse entonces, fértil. Hay algo que está ahí. Y mucho más, si es que es un funcionario público. Vea usted cómo acaba de renunciar el presidente de Islandia, pues. Porque el pueblo de Islandia, que sufrió una quiebra bancaria hace poquito, Es que los bonos de él estaban en una empresa. él del pueblo. tenía la compañía escondida, en la cual había cedido por $1 a su mujer los derechos para que no le vayan a quitar a él. Pero en una de estas compañías de Panamá, él tenía intereses en los bancos. Vea usted la contradicción que existe, pues. ¿Cómo podía? Porque la multitud que reclama es porque él no controló a los bancos y por eso quebraron los bancos, pues, ¿no es cierto? Entonces, no se puede estar, como dicen los franceses, con la nalga entre dos sillas, ¿no es cierto? No puede ser autoridad y al mismo tiempo tener los negocios privados, en este caso de la banca, ¿no es cierto? Porque no los controla. Si hubiera tiempo les puedo relatar lo que ocurrió más tarde en la incautación del año 70, con los dólares que se provisionalmente al principio fueron incautados o prohibidas las transacciones. En la segunda ronda nos ronda, recuerda en claro, claro, y no me voy a olvidar, porque soy testigo presencial. Sí, no me puedo, yo quisiera, no me puedo olvidar. Al darle la bienvenida al doctor Andrés Páez, le quisiera preguntar, dadas estas condiciones, con esto la doctora Araujo nos decía, a ver, per se no es delito constituir una empresa, el usar los paraísos fiscales, las offshore no son un delito per se. Hay que ver su constitución, sus recursos, sus orígenes, y claro, ¿dónde están los delitos? Porque si no estaríamos también acusando a todo aquel que de alguna manera ha tenido algún recurso o por negocios tiene también esa actividad. ¿Usted qué encuentra de raro y qué encontró de novedoso en estos papeles de Panamá o Panama Papers? Bienvenido, asambleísta, buenos días. Gracias, Francisco, un honor para mí estar aquí con Mauricio y con Paulina. Yo quiero, en primer lugar, decir que una persona que tiene negocios lícitos, que ha vendido maquinaria, bienes o servicios, perfectamente está habilitada para constituir una compañía en otro país, por razones comerciales, porque quiere poner a buen recaudo su dinero en un país que no le ofrece ninguna garantía, porque quiere poner su dinero en una inversión por fuera del país. Es decir, son negocios absolutamente lícitos. Por si acaso,
Yo no tengo ni cuentas corrientes, ni de ahorros, ni empresas, ni en Panamá, ni en ningún lado del mundo. Eso quiero aclarar. Ni tampoco tengo con qué poner una compañía afuera, ni aquí tampoco. Así que eso como un abrebocas. En segundo lugar, Paulina decía, y con acierto, de que aquí lo importante es que la condición de funcionario público nos obliga a someternos al escrutinio de la ciudadanía. Y que si se que puede menciona, ser a veces injusta, pero podría que hay que ser en algunos responderlo. casos. Pues, claro, en algunos casos podría ser injusta. Pero para eso está la posibilidad de desmentir las afirmaciones si es que un funcionario no tiene absolutamente nada que esconder. Entonces lo que el funcionario tiene que hacer es decir, miren, mi nombre aparece en esa lista, y yo tengo este dinero proveniente de tales actividades y por esa razón está en una empresa en Panamá. En este caso específico en Panamá. Pero lo crucial aquí, como bien lo decía Paulina, es que hay que justificar el origen de los fondos. No es solamente decir, sí, yo tengo una empresa en Panamá, sino que lo que la gente quiere saber es, a ver, muy bien, usted tiene su empresa en Panamá. ¿Para qué Primera la pregunta. constituyó? ¿Por qué? ¿Cómo así tiene la empresa en Panamá? Segundo, ¿por qué la casa donde usted vive está en Panamá, en esta compañía? Tercero, ¿por qué su esposa pide que los nombres de los accionistas de esa compañía sean reemplazados por otros que no son sino testaferros provistos por un estudio jurídico que les ha puesto a estas personas a firmar los mismos papeles en más de 20,000 empresas? Porque no es que coincide que en la una es gerente y en la otra es presidente, ¿no? Pues son gente que figura como accionista en más de 20,000 empresas. Francisco, casi 30,000 empresas. Gente que realmente se nota por su condición que no tiene ni para comprar un vaso de agua. O sea, así de difícil. Tercero, muy bien. Usted tiene una empresa en Panamá. ¿Cuál es el origen del dinero con el cual pagó los honorarios de sus abogados, constituyó la empresa? ¿Cuáles son los tributos que usted ha rendido, tanto por la empresa cuanto por el inmueble, que es parte del patrimonio de esa empresa? Es decir, explíquenos nomás. De ganas se ponen bravos. Explíquenos. Pero ¿cuál es el problema del fiscal Chiriboga, Francisco? La vindicta pública está en manos de él, pues. O sea, la posibilidad de ejercer la investigación de un presunto delito está en manos de él porque él es, además del fiscal general, la más alta autoridad de la vindicta pública. Él, por lo tanto, no puede autoinvestigarse. Mal haría. Pero tampoco puede encargar la investigación a un subordinado. Porque ese subordinado es eso, pues, una persona que está sometida a sus órdenes. Sobre todo el nivel del personaje que está no puede ser. Exacto. Entonces, un subordinado no puede investigar a su jefe porque hay un conflicto de intereses clarísimo. Porque además el jefe le manda a pagar el sueldo todos los meses, pues. Pero él podría decir, si yo no puedo, que haya otro organismo que me investigue, pero no tengo por qué dar un paso de Pero si no hay organismos de fiscalización en el Ecuador desde que se disolvió el Congreso el 26 de noviembre del año 2007. Si lo que hizo el Congreso del año 2007 es sacar a la luz los pativideos y enseguida se instaló la Asamblea Constituyente y de una manera absolutamente inconstitucional e ilegal mandó al Congreso a su casa, porque además dijeron los plenos poderes, pero solo eran los plenos poderes de tomarse los poderes del Congreso. ¿Por qué no se tomaron los poderes del Ejecutivo? ¿Por qué no se tomaron los poderes de la justicia y despachaban divorcios, cobros de letras de cambio, problemas de inquilinato, tributarios? No, pues lo que les interesaba era disolver al Congreso, quedarse con el Congreso para que no haya fiscalización. Si no hay fiscalización, Francisco. No hay una especie de utilización de un tema que hay que investigar para una confrontación política. De ninguna ¿no? manera. De ninguna manera, porque lo único que hemos dicho es, señor fiscal, dé el paso a un costado, por el bien Para ustedes suyo. es indispensable. Pero además por el bien del propio fiscal. Sí. Porque él no puede quedar bajo sospecha. ¿Por qué? Porque es el fiscal, pues. Pero además del fiscal general. Entonces no puede quedar él bajo sospecha. Entonces él no puede decir, bueno, yo en esta institución que yo dirijo no se va a hacer ninguna investigación porque por último no va a renunciar y yo me voy a quedar aquí. Así que vean ustedes quién investiga. No es así, pues. ¿Acaso la vindicta pública puede venir mañana a una comisión especial y decir, bueno, como el señor fiscal no renuncia, entonces nosotros vamos a hacer la vindicta pública?
Eso es inconstitucional, pues eso es romper arrogarse una función que no le corresponde a nadie que no sea el fiscal, porque los principios del derecho constitucional establecen, entre otros, el de legalidad. Entonces, eso significa que las atribuciones consagradas a un órgano solamente pueden ser ejercidas por ese órgano y no puede hacer otra cosa que lo señalado en la Constitución y la ley. Esto fue lo que dijo el señor fiscal general del Estado, el doctor Chiriboga. Nunca antes tuvo actividad comercial alguna la empresa Madrigal, ni ahora tampoco. Los recursos que estaban invertidos y que están invertidos en esa vivienda prácticamente son el fruto del trabajo de toda mi vida. Sustituir unos directores por otro, una actividad absolutamente normal dentro del campo societario. En opinión personal y desde la Fiscalía General, porque soy fiscal también, no creo que haya ningún delito para investigar. Exa FM. Pero también el señor presidente de la República se refirió en estos términos. Sacaron 3 nombres supuestamente vinculados con el gobierno. El fiscal Galo Chiriboga compró una casa en el 99 en un fideicomiso en Panamá. Pedro Delgado, que no tengo ningún interés de defender ese pillastre, pero se aclaró este asunto de la compra de la casa porque su residencia era en Miami, ¿no? Y un doctor Molina, con el cual quisieron vincular incluso al director de SENAIN, que había sido un abogado externo de SENAIN, como quiso contratar a, no sé si aquí Rafael es abogado, a pesar de eso buena gente, ¿no? Entonces, lo contrataron a Rafael para llevarme unos juicios. Rafael tiene conexiones con Panamá y yo estoy involucrado. O sea, así es como tratan de estirar las cosas. Pero les aseguro que en esos 10,5 millones de datos sí hay gente involucrada en Ecuador. Lo que nos demuestra que no han tenido que sacar es que no tienen de qué acusar al gobierno, que somos un gobierno honesto. Ahora sí, nosotros vamos a hacer la búsqueda en esos 10,5 millones de datos y verán todas las maravillas que van a hacer. Verán quienes tienen los fideicomisos en Panamá y todas sus propiedades para evadir impuestos. Verán quienes tienen las centenas de millones de dólares fuera de la patria. Y esa es la tan cacareada confianza, cambia expectativa, hipotecarle el país para que nos hagan la caridad de devolver a su propia patria la plata que sacaron y que generaron aquí con el sudor de nuestros trabajadores. Eso con este presidente nunca lo van a lograr. Pero el Ecuador sabrá los nombres de la gente que tiene sus capitales, sus empresas fantasmas, sus fideicomisos en paraísos fiscales, compañeros. Exa FM. Bueno, el señor presidente dice, a ver, cuando están en el gobierno, no, aquí hay un tema político, pero sí vamos a encontrar otras cosas. ¿Cómo podemos dividir? Porque capaz que el señor presidente se siente que se ha utilizado, lo que decía yo al doctor Páez, doctor Araujo, que se está utilizando un tema que debería ser de estricta fiscalización para un tema político, y cuando uno espera la fiscalización también es política, ¿no? ¿Cómo encontramos entre lo político y lo jurídico, doctor? Bueno, lo ideal, lo teórico y lo que debería aplicar cualquier país es que lo jurídico esté junto a lo político, no se contraponen. Pero penosamente en el Ecuador se piensa que cuando hay algo político no importa que se contradiga la ley. Pero esto va mucho más allá, porque siempre se piensa, cuando es interna la crítica en el Ecuador, se persigue. Esta vez la información que nos están suministrando acerca de los Panama Papers viene no del Ecuador, viene del extranjero, y no solo en contra del Ecuador, sino a nivel mundial. Hay varios nombres. Pero respecto a lo que nos dijo, lo que pudimos escuchar del doctor Chiriboga, así como del primer mandatario, importante tener en cuenta, el primer mandatario, él afirma que el doctor Chiriboga ha comprado una casa en Panamá. Sin embargo, quien compró la casa fue la empresa. O sea, tengámoslo bastante claro, porque la que compra una casa que está en Ecuador es esta empresa que se la constituyó en Panamá, esta empresa Madrigal Finance Corp. Empresa de la cual el propio fiscal está aceptando que no tiene ninguna actividad económica. De ahí, primera contradicción. No se entiende cómo se constituye una empresa si no va a tener actividad económica. Primera contradicción. Luego, ¿qué va a implicar que la casa haya sido comprada por esta empresa que no está en el Ecuador? ¿Qué querrá decir? Que tal vez como el dueño es extranjero de la casa o está dentro de un patrimonio extranjero, ¿pagará predios? O sea, no lo sé. O sea, no nos logran explicar ¿cuál es el porqué. beneficio que podría ser legítimo, que podría obtener al
tener la propiedad de la casa en una empresa O extranjera? más simple, ¿por qué se tuvo que crear esta empresa? Que si yo quiero constituir una empresa para que tenga actividades económicas en Panamá, en España, en Perú, en Argentina, si cumplo con la legislación de mi país y la legislación del país donde va a funcionar mi empresa, espectacular. Pero ¿por qué debo yo constituir una empresa para que esa empresa me compre mi casa y esa casa sea administrada por la propia empresa? Ojo, el comprar una casa creo que es un negocio en el cual todos quienes me están escuchando no es ajeno. Comprar una casa no es un negocio muy difícil. ¿Por qué no se lo compró directamente? ¿Por qué se tuvo que triangular hacia una empresa de la cual, tomando las propias palabras del señor fiscal, es una empresa sin actividad económica? Lo cual, insisto, es incluso desnaturalizar la definición misma del ente empresarial, aquí y en cualquier rincón del mundo. O sea, les digo, es cuestión incluso de googlear qué es una empresa. Ahora, adicionalmente, el señor fiscal, para dar contestación de cuál fue su vinculación con este estudio jurídico Mossack Fonseca, también nos dijo a través de las redes sociales que fue una relación profesional por cobro de una deuda. Y aquí, abogada soy, en libre ejercicio, es tan simple como para ver el perfil de un estudio jurídico a qué se dedica. Vea, vámonos al internet para ver en la página de Mossack Fonseca qué servicios suministra esta firma de abogados. Porque cobrar una deuda en varias ciudades, ¿no? es un En varias estudio ciudades del jurídico, mundo. entonces, no sé, de índole civil, para que le ayude a cobrar una deuda. Sin embargo, Mossack Fonseca, si usted lo puede ver, son compañías dedicados a servicios de fideicomisos, servicios de navieros, servicio de asesoría comercial, asesoría empresarial, y no veo yo servicios de cobranzas. Entonces, si la empresa, este estudio jurídico, fue el contacto para el fiscal Chiriboga por un tema profesional para el cobro de una deuda, al parecer, según la información pública que tenemos de esta firma de abogados, no sé si se dediquen a cobrar deudas. ¿Y qué deuda estamos hablando si al fin de cuentas el inmueble está en otro país? Insisto, al generarse este tipo de maniobras dentro de empresas, El actividades objetivo queda oscuro, extranjeras, claro, hay varios nombres que se repiten al momento cuando se constituyen empresas, lo hemos visto, y es lo que llamó la atención de los Panama Papers, que hay miles de empresas que tienen exactamente los mismos socios, los mismos gerentes. Incluso me parece en un medio de comunicación que vi, se compararon los nombres entre la empresa de la cual estaría administrando como tal la casa actual del doctor Chiriboga con una empresa que se le constituyó al futbolista Messi. O sea, hay varios nombres que coinciden. Entonces, al parecer, el estudio jurídico le suministraba los mismos nombres. Aquí está la empresa, no se preocupe, aquí están todos los que la integran. Daba todos los elementos, le inscrito y todo, y esto tiene un costo. Pero lo que más, y quiero insistir en esta idea, se dice que en la declaración juramentada de bienes sí hice constar la empresa, pero me está diciendo que es una empresa que no tiene actividad económica. Me está diciendo que es una empresa entonces Es que solo de mero propietaria nombre. de la casa, claro. Y adicionalmente, un delito económico no se investiga en un día. Toda la trama, y sí, el Ecuador debería aprovechar la información de los Panama Papers, debería estar agradecido de que hay una información interesante, no en contra de una persona en concreto, porque eso a la final solo lo determinarán los jueces en un momento determinado, sino que el Ecuador también, si fuese responsable, y esperamos que así lo haga, empiece a caminar con sendas investigaciones para ver cómo han fugado divisas que le han afectado al propio Estado ecuatoriano, porque ha habido una defraudación hacia las arcas fiscales. O sea, mire, España, a través de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ya abrió un macroproceso para investigar no solo a los supuestos nombres que han dado los Panama Papers, sino ya empezar a caminar a ver todo este entramado de conductas para ver si son delictivas o no. Claro. Que una autoridad Esto del es lo que Estado, hay que buscar. Si primero son delictivas o no las obvio, actividades. es que per se no podemos decir si aquí hay delito porque tiene en Panamá tal cosa. No, pero hay que investigar. Tienen que decirnos por qué. Si usted quería comprar una casa, ¿por qué tuvo que ser a través de una empresa que no está en el Ecuador? Primero, o sea,
Si bien se quería salvaguardar el dinero, pero el dinero de una casa, ¿yo cómo salvaguardo una casa, Francisco? Le pongo alarmas y cerca. Es la manera de salvaguardar un inmueble. Yo le quiero preguntar. Con todo respeto, sí. Pero en ese sentido, es que como ecuatoriana a veces me indigna que las autoridades, tratando de explicar algo, piensan que la audiencia es lo suficientemente ignorante, que al decirle, sí, tengo una empresa que no funciona, igual la declaré, aquí no pasó nada. ¿Y para qué es la empresa? Porque quería salvaguardar una casa. ¿La casa qué es? Es un inmueble. Se va a ir la casa está ahí. Yo, ¿cómo salvaguardo una casa? Un bien que está ahí. Hay otras salidas, hay otros mecanismos. Sin embargo, puede ser que todo este procedimiento, triangulaciones, empresas, sea plenamente justificado. Y es lo que se ha dicho que lo van a hacer. Pero por Dios, tomen la oportunidad de ahora sí hacer investigaciones serias. Y un delito económico, vea, no son 2 días, 3 días. Es un entramado que va a llevar mucho tiempo, pero sí queremos ver como ecuatorianos el compromiso de que si hay esta información de que hay supuestas irregularidades, investiguemos. Y esto no va a atentar contra la honra de nadie, sino que nos va precisamente a ubicar en el sentido de quiénes son los verdaderos causantes de que en el Ecuador se hayan dado conductas que al fin de cuentas nos van a afectar a todos. Doctor Mauricio Gándara, planteado así la cosa, ¿qué esperaríamos? Ya le vamos a preguntar al doctor Páez cuál va a ser la actuación política y de fiscalización que le corresponde, pero el resto de ecuatorianos, los abogados en libre ejercicio, vemos la posición de la doctora Araujo, que describe prácticamente eso. Pero usted además hace análisis político como la doctora. ¿A dónde nos puede llevar esto? Mira, en este momento, en el mundo, porque no es para que se indigne el presidente Correa y que salgan todos. Sí, señor, que salgan todos. Y además lo van a colocar los que dirigen esta asociación o lo que sea de los periodistas, de los que quieren la verdad, de la claridad en todo. Ya la van a meter en el mes de mayo todos los datos en el internet, pues, ¿no es cierto? Entonces que salgan todos. Pero no tiene por qué indignarse. Se han indignado en Rusia porque el socio, el amigo, no es el socio, del señor Putin, que es un músico, ha movido $2.000 millones, el músico, el amigo con el que oyen a Tchaikovsky, digamos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cuántos conciertos habrá dado? ¿Cuántos conciertos habrá dado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, vea, aquí lo que hay es lo que se demuestra para la parte política, es que hay una incompatibilidad entre la función pública, que tiene que basarse en la transparencia. No hace falta solamente decir no tengo nada que ocultar, sino que no haya ocultación, pues, ¿no es cierto? Y una compañía de las offshore es una compañía que está ocultando algo. Y con algún motivo, no pagar impuestos, el origen de los fondos, etc. Entonces, hay una incompatibilidad. Aquí vamos a llegar en el mundo entero, porque esto le ha afectado a todo el mundo, y no pueden decir que es contra la izquierda, contra la derecha, en la derecha es el señor Macri, que ha dado su explicación, y allá la investigarán. Le están haciendo un gran problema al primer ministro de Gran Bretaña, porque su papá era un hombre muy rico y que manejaba negocios de bolsa y está en los... También tenía una compañía offshore, ¿no es cierto? Entonces, en el futuro tenemos que pedir que cualquiera persona, para optar por un cargo público, como presidente, como fiscal, como superintendente de bancos o de compañías, pues que son los que tienen que controlar esto, ¿no es cierto? Tienen que prestar un juramento de que no tienen, y si han tenido, que la han vendido, y que los papeles están a la disposición del público. Esa es si la tienen también, o ¿perdón? Necesariamente deberían desprenderse. Si la tienen como empresa y tienen una actividad. Que se desprendan, porque si no va a tener algo escondido cuando el presidente o el fiscal o los presidentes están pidiendo apertura y claridad, ¿no es cierto? Yo creo que hay incompatibilidad moral, si es que no hay una incompatibilidad ética. Eso es lo que le ha pasado, que cité al principio. Si el presidente de Islandia, o primer ministro, no me acuerdo. Primer ministro, ¿sí?
no ha renunciado porque se ha robado los fondos, no ha hecho eso, sí, sino que esa compañía hoy en día, por eso están indignados los de Islandia, porque él como presidente tenía intereses en los bancos y no controló a los bancos y por eso quebraron los Porque bancos. tiene intereses también ahí. Entonces después ya viene que quiero conseguir creo que lo vi en el Economist ayer. Hay un libro que se llama Treasury Islands de Nicolás Saxons, que describe a las compañías offshore, a este tipo de compañías, como un proyecto de las élites contra sus propias sociedades, pues. Claro. Sí, pues. Sí. ¿Por qué la casa de estar la propiedad en Panamá? Si la casa está físicamente, además de ahí no se mueve. No, pues en lo de la casa, vea, aquí no quisiera entrar en eso, el fiscal Chiriboga debería renunciar, porque aquí va a salir hecho Cristo con o sin el juicio político de Andrés Páez, ¿no es cierto? Sí, debería renunciar, porque esto se va a reproducir el juicio que existe contra él de las personas que le acusan de haberse aprovechado de ellos, porque la compañía Panamá compró esto en $2,800, que eso no representa sino unos 10 o 20 metros cuadrados en Cumbayá, pues, no una casa, no un caserón. 10 o 20 metros tiene que dar la dirección en donde están vendiendo a ese precio. Sí. O sea, el tamaño de una prisión, 10x2, 10x4. ¿Cierto? Yo le diría, el concepto que usted acaba de mencionarlo, y que dice que son las élites, y las élites no han de ser necesariamente solo élites económicas, ¿no? Por supuesto. Todas las élites. Claro, en ese concepto caben todos. Claro. Todo el que tienes. Entonces, uno no puede esconder ninguna cosa y es incompatible con la función pública. Porque, además, significa invertir en el exterior en lugar de crear puestos de trabajo en el Ecuador. Pues, ¿no? Pero si la empresa sirve para hacer negocios justamente de Ecuador con el resto del mundo, entonces no tiene para qué hacer, no tiene para qué hacer una empresa, con directores ficticios. Ya. Hágalo nomás. Haga una compañía donde quiera, con su nombre y con los nombres de sus parientes, de sus socios, de lo que sea. Si no hay para qué esconder, es el hecho de esconder lo que está. Vea, esta cosa de que decían que como que se fuera a hacer contra la derecha, acabo de mencionar los de derecha que están allí, y también están los de izquierda, por cierto, ya mencioné el músico amigo de Putin con $2,000 millones de movimiento, los cuñados, los primos del que está haciendo la campaña pro transparencia contra la corrupción, del primer ministro chino, pues, ¿no es cierto? Entonces, aquí están todos. Esto es cuestión de moral y de ética, no de ideología. El robo no tiene ideología, puede ser de derecha o puede ser de izquierda, ¿cierto? Doctor Páez, frente a esto, una respuesta, usted tiene la responsabilidad, además de la política, la de fiscalización, porque los votantes le mandaron a eso. Entonces usted ha hecho ya un planteamiento. ¿Es el correcto? ¿Ha venido ya investigando algo adicional? ¿Nos puede contar algo aquí en Chiquis? A ver, dos cosas, Francisco, que son importantes señalar. Yo no entiendo la reacción de Correa. ¿Sí? Si nadie ha mencionado al gobierno. ¿Sí? O sea, solito él sale a decir que el gobierno, si nadie le ha dicho nada a él. ¿Qué cucharas? Como... Nadie ha dicho nada del gobierno. Lo único que hemos dicho es, vean señores, el fiscal está metido en esto, pero él, ¿no es cierto?, le traiciona el subconsciente y sale a decir, claro, ¿cómo es posible que hablen del gobierno? Porque sabe que Chiriboga es parte del gobierno, pues, que no debería ser. Porque sabe que Chiriboga es el gran alfil de la impunidad en el Ecuador. Si alguien ha puesto la impunidad por delante en el Ecuador es Galo Chiriboga Zambrano. ¿Cuántas veces le he dicho que aquí nos encontremos en esta misma tribuna y comparamos las causas? La actuación de Chiriboga en lo de Manda Arayaco es una vergüenza para el Ecuador. Es una deshonra para el cargo de fiscal general. La actuación de él en el caso Dusag es deshonrosa para el cargo de fiscal general. Él es el alfil de la impunidad. Por eso sale Correa a defenderlo. Porque al primo le dice pillastre. Ahora, ¿no es cierto? Y hay que preguntarle a Correa, ¿y por qué le hacías agasajos entonces? Correa habla en voz alta y dice, es que él tiene los capitales afuera.
Presidente Correa, por favor, el viejo dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Si usted, presidente Correa, tiene un departamento que cuesta más de $300,000 y está en Bélgica, si no es delito que una persona pueda tener un inmueble fuera del país. Sobre todo si lo puede grave tener. es que Correa estigmatice a los que los tienen, pero no se da cuenta que él también tiene un bien inmueble fuera del país, además en un país donde los inmuebles cuestan muchísimo. Entonces, eso es la primera cosa. Segunda, una pregunta al fiscal Chiriboga. Preguntita nomás, no miran a bañarle en sangre. Si es preguntita nomás. A ver, fiscal Chiriboga. Esta compañía Madrigal, en la que usted tiene intereses, porque su casa donde vive es parte del patrimonio, y su esposa, tengo entendido que ha figurado en la lista de accionistas de esta empresa, ¿la puso en su declaración de bienes? ¿Está ese inmueble en la declaración de bienes? ¿Y está la compañía Madrigal en su declaración de bienes? Porque si no está en la declaración de bienes, está en problemas, señor fiscal Chiriboga. ¿Sabe por qué? Porque la declaración de bienes se rinde bajo juramento. Entonces, si es que ese inmueble no está en esa declaración, usted tiene que explicar las razones por las cuales no está. Pero es desde el 99, por lo tanto... Aunque sí. Lo que pasa, Francisco, es que cuando uno hace una declaración de bienes, y esto es importante ¿Es la pregunta porque hay que, poco que la gente comprenda, ¿verdad? Cuando uno hace una declaración de bienes, uno declara todo el patrimonio. Por ejemplo, Del año que sea. el señor Juan ha recibido en el año 82 una herencia y la abuelita le dejó una casa. Él llega a ser diputado en el año 2013. Sigue siendo Tiene de- que decir, ¿sabe qué? Esa casa es mía, porque aquí está el testamento y yo heredé, por eso esa casa es mía. Y aquí está el pago del De los impuesto impuestos. predial. Y además está la escritura, porque ahora le piden la escritura, Sí. el pago del impuesto predial, ¿por qué? Porque revisan el valor comercial en el pago del impuesto predial, y eso tiene que coincidir con la declaración. Entonces, se hace un balance de eso. Uno tiene que declarar si tiene joyas, si tiene cuadros, obras de arte, si tiene muebles, si es que tiene computadoras, cuáles son absolutamente todos sus bienes. Entonces, lo que hace la Contraloría es analizar ese detalle y determinar si hay un incremento patrimonial significativo que no coincide con los ingresos que ha tenido, como ya Paulina, como siempre, tan inteligentemente lo había explicado hace poco. Entonces, estas son preguntas por las cuales el fiscal general no tiene que enojarse, ni irritarse, ni decir que aquí esto es algo contra el gobierno, porque aquí hay otra cosa, pues, también que llama la atención. En las declaraciones que ayer publican del fiscal Chiriboga, él también dice que la acusación a él es para hacerle daño al gobierno. ¿Así dice? Eso dice. Ah, no lo dice. Pero, fiscal Chiriboga, por favor, o sea, sabemos que usted es del gobierno. Sabemos que el fiscal Chiriboga simpatiza con Alianza País. Sabemos que el fiscal Chiriboga fue el abogado del presidente de la República en una Fue causa embajador privada. en España. ¿No? Y Sí, que además, abogado. después de ser abogado, se convirtió en el juez natural del presidente, porque el fiscal general es el juez natural del presidente. Sabemos que usted tiene amistad íntima con el presidente, que además es el primero al que usted eventualmente le podría tocar investigar si es que se presentara una acusación contra él. Pero no tiene que decir, pues, que lo que se dice de que por favor aclare esta cuestión de los Panama Papers es contra el gobierno. Ni tampoco su presidente tiene que decir que porque a usted se le menciona esto y es una cosa contra el gobierno. Es decir, aquí les ha traicionado el subconsciente y como se sienten parte de un equipo, salen a ser espíritu de cuerpo y se defienden juntos. Entonces yo creo que eso es inconveniente, sobre todo porque si hay un órgano que tiene que ser absolutamente independiente, es el órgano de control, pues. Y más el de la vindicta pública, pues, porque no puede haber justicia con dedicatoria. Y, señor fiscal Chiriboga, hay 8 países que han iniciado investigaciones de oficio sobre este tema. 8 países ya han oficializado una investigación de oficio. Pasado mañana ya es una semana de este escándalo y usted, fiscal, sigue de vacaciones. ¿Qué pasó? Doctor Páez, ¿va a ser juicio político o, por ejemplo, si da un paso al costado, no hace falta? Yo creo que el fiscal, por su propio bien, por el bien del país, debería renunciar, pero si no lo hace, evidentemente, voy a presentar un juicio político que lo estoy redactando. Francisco, una Le darán confesión, paso, una sí. confesión Sí, sí. personal.
Si no he podido terminar el juicio político es porque estaba metido de cabeza en apoyar la movilización de hoy en la tarde, que además robo 30 segundos para pedirle a la gente que nos acompañe. Yo soy un ciudadano más, por si acaso, yo no voy como asambleísta. Yo apoyo las convocatorias de los ciudadanos, iré ahí como un ciudadano más. Nada de tarimas, ni micrófonos, ni nada. En la Chiris. En las Chiris. ¿A qué horas? A las 5 de la tarde en la tribuna de las Chiris. Pero también hay una en la Plaza Grande con el presidente de la República. Sí, claro, el presidente ha convocado ahí a sus correligionarios y tiene derecho. Sí. Tiene derecho. Estamos con tal de que no les obliguen y que la reforma tributaria no sea para pagar los sándwiches de esta gente, bueno, tienen derecho. Y está bien, mire, o sea, cualquier presidente puede convocar a sus adherentes a hacer una marcha, está bien. Lo que no queremos es que hayan infiltrados, que haya violencia. Le pido a la gente que no caiga en provocaciones. Esto es cívico, esto es democrático, esto es una protesta. Esta no es una confrontación. Y que no caigamos en provocaciones. Y por eso no he podido terminar de redactar el juicio político. ¿Para qué? Porque primero tengo que pedir las firmas de mis colegas. Y luego, como muy probablemente no voy a tener el número de firmas, lo único que voy a hacer es dar a conocer quiénes firmaron y quiénes se negaron a firmar, para que el país sepa quiénes son los que quieren una investigación y quiénes se oponen a que se investigue sobre el caso Panama Papers, no solo en relación al fiscal, sino de cualquier persona, Francisco. Cualquier persona que aparezca y que tenga la condición de funcionario público o haya sido funcionario público en estos años, obviamente si tiene una empresa de papel, hay que investigar, pues, cómo así tiene y de dónde sacó la plata para esa empresa. Vamos a concluir, doctor Araujo, entonces, ¿qué esperamos? Ya hay una posición política, además de aplicación de la justicia, una posición del presidente, del fiscal. El doctor Gándara dice, vean, aquí lo que estamos es un poco, claro, esperanzados en que los medios de comunicación y los periodistas organizados sigan en esto, ¿no? ¿Qué esperamos? Bueno, primero, que cualquier tipo de información de cualquier conducta que se considere delictiva, el Estado como tal empiece a demostrar que sí, vea, se está determinando que hay muchas personas naturales y jurídicas que han sacado dinero del Ecuador de manera irregular, pues entonces caminemos hacia ahí, caminemos a saber verdaderamente qué pasó, con seriedad, con objetividad, sin enojarse, porque bien lo hemos dicho el día de hoy, incluso los Panama Papers no es persecución en contra de un movimiento político, en contra de una idea, de una revolución, sino que han sacado ciertos nombres de quienes obviamente han visto las actividades, las formas empresariales con las que se han movido y han alarmado. Han dicho, vean, investiguen para que se determinen responsabilidades. Eso por un lado, no un Estado gritón, persecutor, que inicie persecuciones, sino un Estado que piense en el bienestar de todos, no solo en el bienestar de un grupo, ni en la honra de un grupo, sino que piense en el desarrollo y en el enfrentar lo que se nos viene este año y los siguientes al Ecuador, a todos nosotros. Y por otro lado, también un Estado que reflexione, y hay libritos para eso, o sea, hay que estudiar también como para tener un criterio técnico de las cosas. ¿Por qué el dinero sale de los países y tiende a refugiarse en esos paraísos fiscales? Sin que sea justificatorio. Pero sí hay gran cantidad de estadísticas que si usted tiene un Estado tremendamente recaudador, un Estado que está demostrando que no invierte bien lo que recauda, puesto que tiene deficiencia en servicios públicos, retraso en pagos, y un Estado que permanentemente le impone más y más impuestos, ¿qué le está diciendo a la gente ese Estado? Mira, pon a buen recaudo tu plata, porque aquí, y cada vez es más carga impositiva, cada vez es más cambio de las reglas del juego. Es más, ayer se llegó a decir que si no se dan estos impuestos no se va a pagar el bono. O sea, hemos llegado ya en un punto en el que, insisto, por favor, ¿quiénes creen que oímos esos mensajes? La sociedad ecuatoriana no está conformada por gente tonta. Hay gente pensante. De ahí que también piénsenlo. Se dan golpes de pecho también diciendo, vean a esos empresarios privados que han sacado el dinero. Bueno, vamos a ver a todo el mundo, si es que abren investigaciones, o puede ser que los Panama Papers queden ahí.
Pero, como papers. más. Pero adicionalmente, todas estas posturas recaudatorias, tributarias, ¿a qué han obligado? Incluso a que empresas cierren, que empresas se vayan a otros países a producir moneticen igual, y que ese bien luego ingrese al Ecuador mucho más caro. De ahí que hasta para proponer impuestos y leyes hay que estudiar ley improvisada, ley impositiva que puede causar problemas. Luego, ¿qué va a generar? Incluso migración. Hay mucha gente que se está planteando ya no vivir en Ecuador. Hay gente que está sacando el dinero, va a tener que pagar los impuestos, sí, es decir, prefiero tener mi dinero en una cuenta o en Colombia, ni siquiera en un paraíso fiscal, en otro país. Algo que dé más garantías. Donde sé que las reglas del juego no cambian cada mes, cada semestre, cada 3 meses. Doctor Gándara, entonces el tema no es ideológico, no es nada, porque cada vez que hay un escándalo de corrupción, lo que quieren es desestabilizar, tumbar a los gobiernos legítimamente constituidos y que representan a la mayoría del pueblo y que además han ganado elecciones. ¿Qué entendemos en esto? Ya, desde que me fijo en los periódicos, que es desde que era bobito, cada vez que a alguien le acusan a un funcionario público de robarse los fondos o de haberse enriquecido injustificadamente, esto es político, dicen, para no justificar lo que están, esto es político. Pero acabo de recordar, y lo han recordado Paulina y Andrés, esas cuestiones, que esto es contra la China y contra Inglaterra, contra la izquierda y con la dicha izquierda y la... Pero Brasil, Venezuela, lo mismo. Pero aquí caemos en algo bien importante. Déjeme decirme dos conclusiones en 2 minutos. Primero, me alegré de oírle a Andrés decir que no va a reunir las 34 firmas. Yo me temo que las puede reunir y que considere esa posibilidad. Sí, lo voy a intentar. Claro. No, Andrés, lo digo en otro sentido. El gobierno puede recoger las firmas, darte las firmas, para ya perdonarle en el Congreso, pues ya queda sin la acusación. Así pasó con Tajic. Cuando le interpelaron del Partido Social Cristiano, el Javier Neira, creo que era, ¿sí? Se pusieron de acuerdo. No le censuró el Congreso. ¿Sí? No. Se pusieron de acuerdo con Bucaram, pues. Y el CFP votó en favor de Tajic. Si no es por el presidente de la Corte que les indicó. Eso de los fondos reservados que no hay, que yo los he leído todos, menos los que velaron en el Banco Central, ¿no es cierto? Sí, pero los conozco y hay este libro magnífico del Diego Cornejo, pues, ¿no es cierto? El presidente Correa además ya lo declaró inocente, pues, y le dio el indulto, ¿no es cierto? Entonces, él declara a los que son culpables y los que son inocentes. Ya lo está declarando inocente a Chiriboga, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pero vea, aquí hay una cuestión bien importante. El país, a raíz del otro escándalo, el del Instituto del Petróleo en el Brasil, estamos descubriendo los hilos que llevan al Ecuador, pues, de todos los contratos. Y de la compañía OAS, que le reemplazó a Odebrecht cuando estuvo castigada por unos meses, porque después ahora es la más premiada, ¿sí? Le cedieron el contrato a otra compañía, lo estoy mencionando en mi artículo, ¿sí? A la compañía OAS brasileña, en el proyecto Baba. Y ellos han hecho un subcontrato. Esto está en confesión en la Fiscalía del Brasil. Ya debería estar la Fiscalía del Ecuador, pues en eso. Entonces hicieron un contrato con una firma española y de esa firma salieron fondos al paraíso fiscal de Andorra, pues. Si usted se va a Andorra y consigue que le enseñen, va a encontrar cosas deliciosas, pues, ¿no es cierto? Y cuando venga toda esta ola de Odebrecht, de Andrades Gutiérrez, de los que sean, de los que están investigados allá, vamos a encontrar maravillas. Vea usted esto que tanto le he prevenido al municipio de Quito y lo vuelvo a hacer hoy día. La Odebrecht está vendiendo sus contratos, está vendiendo los del Perú y ahora está vendiendo todos, que es como vender ataúdes. Pues. Están liquidando, pues, ¿no es cierto? Entonces le van a vender al metro de Quito, pues. ¿Sí? Pues todo esto. Hace falta un fiscal de acierto, no un protector. Mismo, como le está señalando Andrés, el mismo doctor Chiriboga dice contra el gobierno, si él no es parte del gobierno, el fiscal, pues.
Doctor Páez, con usted Una cosita culminamos. adicional, que es importante, por favor. porque, a ver, aquí en el Ecuador hay empresarios que se han partido la espalda para tener un patrimonio. Y que tengan una empresa en el exterior no es nada malo. Y yo sí quiero ser muy enfático en eso, porque no hay que estigmatizar a los empresarios. Por favor. Esto es una investigación de un grupo de periodistas en donde aparecen unos nombres. Y lo único que se dice es, a ver, si es que hay unos servidores públicos que expliquen, nada más. Pero yo sí quiero ser enfático. Hay empresarios que han dado mucho trabajo en el Ecuador, que han dado su esfuerzo al país, pero que también hay que comprenderles de que están viviendo un entorno en donde les meten los inspectores del trabajo de mañana, tarde y noche a multarles nada más, solamente a buscarles las costuras. Les meten al SRI de mañana, tarde y noche a fastidiar, al Seguro Social a fastidiar, todo el tiempo. No digo que no cumplan sus obligaciones, pero es que es exagerado. ¿No está usted un poco anticipando a que le digan, no, en Creo se han tenido el líder, una empresa grande? Si el líder de Creo, el señor Guillermo Lasso, aquí yo le tengo mucho respeto y mucha consideración, a pesar de yo no ser militante de Creo porque no estoy afiliado, y le tengo mis mejores consideraciones. Él ya ha hecho una aclaración, y si le piden otra aclaración, pues la hará. Claro. Lo que él ha dicho es, sí, yo tengo un negocio lícito en Panamá. Perfecto. Y si es que le piden más explicaciones, estoy seguro que él tiene la solvencia para hacerlo, porque no necesita quien le defienda. ¿Va a cuidarse de las firmas que le puede dar el gobierno? Bueno, de un hombre de la experiencia de Mauricio, creo que hay que recibirlo con el mejor agrado, una reflexión como la que él hace. Pero aparte de eso, insistir en que no se estigmatice a la gente que por cualquier motivo tiene un capital afuera. Vea, hay gente que de pronto dice, bueno, yo tengo unos $10,000, voy a poner en una cuenta en Panamá porque me siento más seguro. Claro. Porque ¿sabes qué, Francisco? Es la plata que uno la ha trabajado, pues que es para los hijos. Es la visión Entonces, de futuro. Ante un gobierno que le quiere meter la mano a la familia con la ley de herencias y la ley de plusvalía, que eso por si acaso lo impedimos, porque el 14 de junio hicimos la marcha victoriosa al aeropuerto de Tababela, y el 15 de junio Correa dio 2 sabatinas siendo lunes y echó abajo las 2 leyes. Luego se negó a ir a la reelección como consecuencia de esas manifestaciones. ¿Usted y lo más importante, alguna posibilidad para este proyecto de equilibrio fiscal? Hoy día Correa va a sentir el peso de la manifestación. Pero a decir una cosa, Francisco, para terminar. Lo más importante de las manifestaciones del año anterior es que la gente perdió el miedo. Eso es lo más importante, y por eso les animo yo a salir hoy como una muchedumbre pacífica pero altiva, decidida y combativa a las calles de todo el país. Y que no exigirle al gobierno con las marchas que hará el gobierno también, ¿no? O de respaldo al régimen. Que no caigan en provocaciones. Pero decirle al gobierno, vea, retire ese disparate. No le friegue la vida a los tenderos, a la gente que se toma una colita, ¿ya? Venda los aviones, eche abajo el Ministerio de la Felicidad. Porque no tenemos por qué pagar impuestos para financiar a un vago que lleva más de 100 viajes internacionales y a 50 burócratas vagos que se pasan comiendo frutas y meditando. Cierre la Agencia Espacial, cierre la Secretaría Intergeneracional de Igualdad, cierre el Ministerio de la Política y tantos otros disparates que se han inventado y que le chupan millones de dólares al Ecuador. Venda lo que queda de las empresas que eran rentables y ahora están quebradas desde que las incautaron. Es decir, sean imaginativos, pero no le sigan metiendo la mano al bolsillo de la gente, por favor. Yo quiero agradecerles, Francisco, doctora, por favor. Medio minuto nada más, por porque a través de mis redes sociales se me hace conocer, a través de Argentina, especialmente España, que felicitan a Radio Democracia por la tecnología que se logra ver a través de la web, porque nos están viendo a través de la web, que están muy contentos porque dicen que se ve nítido a pesar de la distancia. Perdón la interrupción. No, y muchas bienvenida a la interrupción y gracias. Una sola frase, espero que también me la agradezcan. Sí. El esbirrismo en el Ecuador llega a tal extremo que están convocando una marcha en la Plaza Grande para decir muchas gracias por los nuevos impuestos. Y tendrán motivos, ¿no es cierto? Yo quiero agradecer al doctor Mauricio Gándara, al señor doctor Páez y a la doctora Araujo por haber compartido esta mesa de diálogo. Gracias por las reflexiones que han hecho. Y está ya en nuestros estudios el señor Guillermo Herrera, prefecto de la provincia del Carchi. También nos acompañará el doctor César Montúfar, con quienes vamos a seguir analizando estos impuestos que causan marchas a favor y en contra el día de hoy. Enseguida volvemos.